Esto es Déjà Vu, un podcast para hablar de la historia detrás de la coyuntura política en Colombia, con Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. Hoy, primera línea contra la inflación, 100 años del Banco de la República. Bienvenidos. Colombia recibió con beneplácito aquellas misiones de expertos y les otorgó una asistencia efectiva y calurosa, sin sentir de ninguna manera que su independencia fuera afectada o su dignidad nacional herida, porque extranjeros de gran distinción y eminencia ofrecieron su conocimiento y experiencia con vistas a la reorganización bancaria del país. Luis Guillermo, fue el gran hacendista y varias veces ministro de Hacienda, Esteban Jaramillo, en su Tratado de la Ciencia de la Hacienda Pública de 1925, refiriéndose a la misión Kemmerer, la misión de los expertos americanos que creó el Banco de la República. Así es, Alejandro, estamos cumpliendo 100 años de la creación del Banco Central Colombiano, del Banco de la República. Es una verdadera institución nacional y nos acompaña hoy nada más y nada menos que un exgerente del banco durante un número muy significativo de años, el doctor Juan José Echavarría, para hablarnos de esta importantísima historia de la banca central en Colombia, en particular de nuestro Banco de la República. Hola Juan José, es un placer tenerte aquí en Déjà Vu. Hola Luis Guillermo, hola Alejandro, un placer estar con ustedes. Pues estamos entonces hablando de los 100 años del Banco de la República. Llegamos otra vez a mediados de 1923. Esto es cuando la misión Kemmerer comienza el proceso que va a dar a la luz 3 instituciones nacionales: el Banco de la República, la Superintendencia Bancaria y la Contraloría General de la República. Pero lo primero, profesor, para entender es cómo es el contexto económico de esos años, por qué es necesario crear estas instituciones. No, y además, antes de que se baje Kemmerer de ese tren que lo traería en los años 20 a la sabana de Bogotá, pues ya había habido algo de historia sobre el esfuerzo de crear aquí en Colombia una especie de banco central. ¿Qué fue lo que pasó en el final del siglo XIX, doctor Echavarría, con este esfuerzo? Guerra de los 1000 días, hiperinflaciones, total desconfianza del Estado y un interés en organizar las finanzas del país. Crisis financieras permanentes en los Estados Unidos y Europa. El debate sobre la creación o no del Banco Central en los Estados Unidos. ¿Quién emitía el dinero en ese entonces? ¿Eso cómo funcionaba? Se emitía el dinero por parte de entidades privadas en muchos casos. El Estado, me imagino que en algunos casos también emitía dinero. En la Guerra de los 1000 días, usted sabe mejor que yo, las tropas emitían dinero. Claro, cualquiera que tuviera papel y un sello emitía. Y en el fondo es una historia sobre cómo el Estado se apropia del monopolio de la creación de dinero, lo que vamos a ver, y cómo se logra crear en Colombia lo que hoy considero yo que es la entidad más importante del país, la que mayor confianza genera entre los colombianos. Es una institución muy importante en el país. Vamos a hablar de cómo se creó en estos 100 años. Entonces, al profesor Kemmerer lo había contratado el gobierno de Pedronel Ospina, que en 1922 le había dado la instrucción al embajador en Washington, que era Enrique Olaya Herrera, liberal y que sería presidente unos años después, de buscar y contactar a una misión de consultores internacionales, de expertos internacionales, para que vengan a Colombia a reorganizar el sector bancario. No había Fondo Monetario Internacional, no había Banco Mundial, no había nada de eso, y llega el señor Kemmerer. Kemmerer ya había estado en otros países antes y luego de Colombia, él también va a Chile, a Perú, a Bolivia, como decía Alejandro, el doctor Dinero, y él crea instituciones parecidas en muchos países de la región. Por ejemplo, no solamente el Banco Central, sino que él se ve involucrado en la creación de la Superintendencia Bancaria Financiera, en la Contraloría, y de hecho define características para toda América Latina, que en algunos casos difieren de otros países. En muchos países la superfinanciera está dentro del Banco Central. La supervisión bancaria. La supervisión bancaria. En Colombia, en Bolivia, en Perú, etcétera, no. Está fuera del Banco Central.
queda por fuera. Usted mencionó, profesor, que ya se habían habido intentos de crear un banco central, un banco nacional antes. Y en un episodio anterior, Luis Guillermo, que hicimos la temporada pasada sobre la regeneración, mencionamos que la regeneración había intentado crear un banco nacional bajo Núñez, y eso terminó muy mal. Eso fue una experiencia que estaba grabada en la memoria de los colombianos. Había terminado, como dice el profesor Echavarría, en la hiperinflación de la guerra de los 1000 días. ¿Cómo era el debate que uno siempre oye entre lo que era el papel moneda y el patrón oro? Esto eran bancos que emitieran papel moneda. Ese era un debate en el mundo entero de más de un siglo, y es, bueno, ¿qué es lo que respalda las transacciones entre la gente? Hoy, pues, es la confianza. Hoy es la confianza. En aquel entonces se decía la confianza no basta, tenemos que tener oro o plata detrás. Y hoy ese debate continúa. En los Estados Unidos hay grupos republicanos que dicen acaben con la Fed. Como Milei. Eso es muy irresponsable. Como Milei en Argentina. O como Milei. Milei que acabará con el Banco Argentino. Bueno, volvamos a algo que de verdad tenga valor intrínseco como el dólar, el oro, la plata, y no confiemos en la gente. Y no se confió en lo que se creó en la regeneración. El Banco Nacional fracasa porque se pone a imprimir plata sin ningún tipo, digamos, de límite, o está limitándose a la autorización legal, y tampoco funciona otro esfuerzo que se da después de la guerra de los 1000 días en el gobierno de General Reyes. ¿Y qué hace, o sea, qué pasa entre el gobierno de General Reyes o el esfuerzo de crear ese Banco Central y la llegada de Kemmerer en los años 20? Pues yo la mejor anécdota que tengo es que en la mayoría de países del mundo se habla del Banco Central. El Banco Central de Chile, el Banco Central de Argentina, el Banco Central de Brasil. En Colombia no se habla del Banco Central, sino del Banco de la República. Y eso es porque el Banco Central que se creó en 1905 también fracasó. Cuando Kemmerer llega, no lo pueden llamar Banco Central. Se tiene que llamar algo diferente como Banco de la República. La tercera es la vencida, como dicen. La tercera es la vencida. Pero entonces, en ese momento ya Colombia había tenido malas experiencias con estos bancos anteriores y decide en la misión Kemmerer, en el año 23, lanzarse a crear un Banco de la República. Pero esto, la creación del Banco de la República la precipita, lo desata una crisis. Exactamente, la crisis del Banco López, donde, tal como en los Estados Unidos sucede, y es que se llaman los holidays, en los puentes, aprovechan para que no haya un pánico entre la gente, y en ese periodo se quiebra el viejo banco, se crea el nuevo banco. En Colombia, el Banco López, había rumores de que iba a quebrar, ya había mucha gente dudando que Pedro A. López tuviera respaldo para lo que le debía a la gente. Aprovechan un puente y adelantan lo que Kemmerer había sugerido para crear el Banco Central antes de lo previsto. El Banco López, recordemos, Luis Guillermo, era el banco del papá de Alfonso López Pumarejo, amigo de este podcast, de quien hemos hablado ya en el pasado. Era quizás el banco más grande del país, y era un banco que se dedicaba a la exportación de café. En 1921 había habido una crisis del precio del café, lo cual llevó a que el banco en el año 22-23 estuviera en una situación muy delicada. Sí, Kemmerer llega acá y le toca la situación de la coyuntura del banco. Esto tal vez acelera la creación de este Banco Central, lo que sería el Banco de la República, pero era un banco muy diferente al que es hoy en día. Era un banco en donde la mitad de las acciones eran, tengo entendido, privadas. ¿Eso cómo funcionaba? O sea, ¿cuál era la idea? Y no es un banco como el de hoy en día, definitivamente. Claro, y ese fue un debate grande en la historia colombiana y también en otros países del mundo. En Colombia, durante un siglo, se ha dado el debate de si los privados deben estar involucrados o no. Como decía tal vez Alejandro hace un rato, es como si hoy tuviéramos al doctor Sarmiento, al doctor Gilinski, a Bancolombia en la Junta del Banco de la República, lo cual es inimaginable. Claro. Ese era el escenario planteado originalmente. Así es, el banco se organiza como una sociedad anónima
con un capital de 10 millones de pesos oro, de los cuales el 50% del capital es del gobierno nacional, pero el otro 50% del capital es de los bancos privados. Era como un banco para los bancos, en parte por lo que digo, es que el Banco de la República y los bancos centrales se crean con dos razones. Una, controlar la inflación, y la segunda, evitar crisis financieras. Entonces, si hay un pánico financiero y todo el mundo quiere ir a Bancolombia a retirar su dinero, pues está el Banco de la República para tratar de evitarlo. Eso, en ese sentido, pues tenía algo de sentido que los bancos privados también estuvieran involucrados en el Banco Central. Claro. Y también, Alejandro, digamos, se crea el Banco Central, el Banco de la República, por parte del señor Kemmerer. Es la ley 25 del año 23, la que crea ese banco, y esa ley, digamos, crea la institución, empieza a funcionar el banco pues bastante bien, pero tiene ya unos cambios en los años 30 muy rápidos, ¿no? Empieza a cambiar, a ajustarse muy rápidamente. Así es, Kemmerer vuelve al país en el 31, esta es conocida como la segunda misión Kemmerer, ya bajo el gobierno de Olaya Herrera, que había sido el amigo que lo había contratado en el 22 en Washington, y en el 31 él vuelve y hace unos cambios para el Banco de la República, que incorporan a la Junta Directiva del Banco de la República, la Junta Monetaria de la época, incorporan al ministro de Hacienda y al gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Un gran cambio. Y en el 32, ya cuando llega la crisis, Colombia abandona el patrón oro, y muchos países del mundo, que ese fue otro gran cambio en la política monetaria cambiaria del país. Yo me acuerdo cuando yo estaba más pequeño que los billetes decían un peso oro. Y entonces la teoría era que uno podía ir al Banco de la República y cambiar eso por un equivalente en oro. ¿Eso fue así hasta hace más bien poco o hasta hace unos 30? Yo creo que eso se acabó pronto. De hecho, de pronto nunca existió. Claro. Aunque yo no sé si en los billetes actuales todavía dice, creo que se quitó hace poco. Se quitó hace poco, pero hace un billete de los años, qué sé yo, 80 decía peso oro. Todavía. Yo creo que nunca ha sido verdad. Pero sí se decía, y como nunca, la verdad, creo que se quitó de los billetes. Pero otra vez, la idea original era que los bancos tenían oro para respaldar lo que la gente había guardado en el banco. Que es, entre otras, la génesis de una área muy importante o una misión muy importante del banco, que es todo el tema cultural. ¿Cómo se empieza a desarrollar el tema cultural que tiene algo que ver con el tema del oro? Sí, claro, también es muy interesante porque de alguna forma el Banco de la República tiene el monopolio de la compra del oro porque era el patrón oro. Claro. Y algunos gerentes comienzan a comprar oro, pero también luego a guardar las piezas, las maravillosas piezas que van surgiendo y que el banco puede comprar. Las oficinas originales, la oficina del gerente hoy, el gerente hoy del Banco de la República tiene dos oficinas, su oficina y una oficina lindísima donde recibe gente de fuera, pues básicamente con lo que tenían estos señores de piezas de oro, los primeros gerentes. Y luego, pues dicen, pues continuamos creando estas colecciones. Y ese es como el origen de la parte cultural del banco. Yo recuerdo que leí en alguna oportunidad que llegaban los guaqueros, esto empezó como en los años 40 más o menos, que empezó la compra de las piezas. Llegaban los guaqueros a vender las piezas de oro, pues obviamente piezas de arte. Por lo que pesaban. Y claro, el banco los compraba por lo que pesaba. Llegaban en una bolsa y aquí tengo estas piezas, entonces las pesaban. ¿Cuánto me da por la balsa? ¿Cuánto me da por la...? Claro, y la balsa fue una de esas, precisamente una de esas piezas que llegó a la ventanilla del banco. Alguien la vio y dijo, pues esto es una obra maravillosa, hay que conservarla como está y no fundirla. Y creo que la colección empieza así, en ese tiempo, en los años 40. Claro, y el Banco de la República pues crea su actividad cultural. Y hoy, y después del 91, se perpetúa. La cuestión del 91, ese fue un gran debate. Si el Banco Central debía seguir manejando buena parte de la cultura del país, en ciertas áreas específicas. Arte, el tema del oro, museos. Museos, arte, hay como 4, está restringido a unas áreas. Eso no se puede expandir a otras. Pero el Banco de la República es totalmente atípico comparado con la mayoría de bancos del mundo, que tienen un pequeño museo en el banco, pero nada parecido a lo que tiene el Banco Central. Y yo creo que eso fue un gran activo, una buena decisión. El día que el Banco de la República no haga tan bien las cosas y no tenga un gran prestigio,
creo que lo puede salvar es la parte cultural, que todo el mundo adora en Colombia. Claro, la Luis Ángel Arango, por ejemplo, el Museo Miguel Urrutia. De las mejores bibliotecas públicas de la región, según decía Malcolm Dees. Y otra vez, eso es muy atípico en el mundo. Hablemos qué pasa ya en los años 50, porque empieza a cambiar esto y la función de la banca central va cambiando y se va ampliando en la posguerra, digamos con el keynesianismo y todo esto empieza a cambiar un poco, aunque ya venía un precedente del mismo Esteban Jaramillo citado ya en este podcast, de créditos al gobierno y cosas del estilo. Sí, entonces hay dos discusiones ahí y no lo aprovechamos para hablar cuando hablamos de los 30. Hay como dos temas. Uno, el banco usa la maquinita para regalarle plata al gobierno. Eso ocurrió en los años 30. El Banco de la República literalmente emitió para Esteban Jaramillo y el país en la gran recesión de los años 30. Y entonces Esteban Jaramillo es como el gran primer keynesiano que hubo en el mundo. Lo que nunca dicen es que el gobierno nunca le pagó al Banco Central ese préstamo. Y el Banco Central se quedó con la garantía, que eran las minas de sal. Por eso el Banco de la República tuvo las minas de sal, administró las minas de sal. Las de Zipaquirá y las de Manaure también. Que era la garantía que Esteban Jaramillo le dio al Banco Central, que nunca pagó el gobierno, y por eso el banco administró las minas de sal. O sea, eso no resultó muy bien y tiene que ver con los debates actuales. En el tiempo del COVID, algunos autores académicos, la ANDI, no el gobierno Duque, pidieron que el Banco Central debía imprimir para darle plata al gobierno. Se llama crédito al gobierno. Eso no se puede hacer fácil en Colombia. Necesita unanimidad de los miembros de la Junta. Y nunca pasó. Y el gobierno de Petro ha insinuado que no sería mala decisión hacer eso, ¿verdad? Ese es un tema sobre imprimir dinero para regalarle al gobierno contra una garantía. Vamos a una corta pausa, Luis Guillermo, y volvemos en un momento para retomar con la historia del Banco de la República. Si quiere grabar un podcast como este, nosotros podemos hacerlo realidad. Puede grabar en nuestros estudios por horas, aprender a cómo hacer podcast y crear uno desde cero. También tenemos espacios para cuñas como esta. Toda la información la encuentra en nuestra descripción. Bueno, volvemos con el doctor Juan José Echevarría hablando de la historia del Banco de la República, de nuestra banca central. Y estamos en los años 50 cuando se reforma la ley del banco para permitir estos créditos de fomento. O sea, eran créditos directos del Banco Central a particulares, ¿no? A empresarios o, ¿qué diría uno? Amigos del gobierno, tal vez, amigos del régimen. Claro, y ese es el debate grande que hay hoy también. Hay autores académicos que dicen que los gobiernos debían dar créditos a particulares. Y en América Latina el problema es que tuvimos mucha zanahoria y poco garrote. En los países asiáticos los gobiernos dieron créditos, pero cuando la compañía no lo hacía bien se acababan. Claro. Pero créditos de los gobiernos. Sí. En este caso es crédito del Banco Central. Claro. Cuando el doctor Pacho Ortega es gerente, hay un debate muy grande con Rudy Holmes que tiene que ver con la cuestión del 91 y con todo el debate de Palacio Rudas, etc. Y en la cuestión del 91 se prohibieron los créditos al sector privado por parte del Banco Central. Yo creo que afortunadamente. Sí, porque el potencial de abuso y de politización pues es infinito, ¿no? Es inmenso, y yo creo que eso es darle al gobierno y a sus amigos pues la plata fresquita para básicamente regalarla, porque eso no la acaban pagando. Claro, y creo que la experiencia del IFI, etcétera, etcétera, no fue muy buena. Este es un tema que ahorita está en el debate público también con las misiones de Mariana Mazzucato, la gurú económica del gobierno Petro, de volverle a dar al Estado un rol central en la economía, pero toca diferenciar, como lo hace el profesor, que es que aquí ya no están hablando de que el Banco Central, de que el Banco de la República preste, sino que sean las instituciones financieras estatales, el Banco Agrario, Bancoldex, las que se vuelvan estas prestamistas. Pero sigue esa historia del banco en los años 60, 50, 60, ya con este nuevo rol de jugador importante en la economía. Claro, y llegamos al 67, el 444 de Carlos Lleras, que básicamente decía que íbamos a devaluar todos los días la tasa de cambio un poquito,
Dicen las anécdotas que el presidente de la República, el gerente del Banco Central y el gerente del Banco de la República y el ministro de Hacienda hablaban todos los días unos minutos a ver cuál iba a ser la tasa de cambio del día. Antes de ese 444 había un régimen muy caótico, que era que se trataba de fijar la tasa de cambio y durante un periodo, pero como había inflación, se iba deteriorando el valor real de esa tasa de cambio y explotaba. Entonces lo que teníamos era tasa de cambio fija, explosiones. Tasa de cambio fija, explosiones. Fue mucho mejor lo que hizo Lleras y el 444, que fue relativamente exitoso para las exportaciones y para el país, pero tenía un sesgo inflacionario. Claro. Y por eso vivimos las inflaciones de los 60, 70, etcétera, promedios 25%, que no fue bueno para el país. Demos un salto a los 80, Alejandro, de una vez un poco para ver el entorno mundial que lleva a este cambio tan profundo en el Banco Central, el Banco de la República, un cambio de enfoque muy grande, y es el Banco Central que tenemos hoy en día, que es una banca independiente, en fin. Había mucha inflación y había un debate en el mundo muy grande de si dar independencia o no a los bancos centrales. Ese debate, ¿cómo se fue creando? Yo creo que fue un tema académico grande. Hay varios Nobels de economía que muestran que el crecimiento de 20 años de Colombia no depende del Banco de la República, sino que depende de la productividad y del ahorro. Pero el presidente nos dice que sí, que depende de lo que el Banco de la República haga y no haga. Y no solo el presidente, el doctor Ocampo. Hay varios autores que dicen que el banco es el responsable de la falta de crecimiento. Y puede ser corto plazo. Pero el crecimiento promedio de 20 años no depende de demanda, no depende de la tasa de interés, depende de ahorro y productividad. Y por eso, lo que muestran estos autores Nobel de Economía, Kitland y Prescott, es que los países terminan en el peor de los mundos si no hay bancos centrales independientes. Y es con mucha inflación y no crecen más. Entonces se dijo, pues si vamos a crecer lo mismo, démosle una independencia a estos señores para que traten de bajar la inflación. Y lo lograron, no solo en Colombia. Profesor, antes de llegar al 91 y al nuevo Banco de la República, en los años 70 y 80, ¿quién se sentaba en la Junta Monetaria? Ahí estaban los exportadores, estaban los cafeteros. ¿Cómo funcionaba? Y los gremios, y el ministro de Hacienda, y varios ministerios, el Ministerio de Desarrollo. Y claro, pues todo lo que hacían en esas reuniones era pedirle plata al Banco Central, era emita para nosotros. O sea, con destinación específica. Con destinación específica, por supuesto, y eso no resultó bien tampoco. Y por eso llegamos a un Banco Central independiente, no solo en Colombia, también en Nueva Zelanda, también en Inglaterra, en Estados Unidos. Por esa razón, porque no crecemos más y vamos a tener inflación, máxime cuando en las instituciones las diseñamos para que cada uno pida su tasa. Claro, y cuando el Banco Central de la Argentina, querido Alejandro, dejó de ser independiente, acabamos finalmente con Milei y la motosierra, ¿no? Y con un gerente del Banco Central que cambia cada año, como ocurre en Argentina. Cada que un gerente, y varios son brillantes. Federico Sturzenegger, que fue gerente del Banco Central argentino, pues duró un año, porque no pudo implementar los esquemas que él quería, porque la presión política era gigantesca y porque la ley no lo protege. Lleguemos entonces ya al año de 1991, a la Constitución que crea el nuevo Banco de la República. Y este nuevo Banco de la República que crea la Constituyente tiene unas características ya distintas. Nuevo viejo, digamos. Nuevo viejo, pero ya reconocibles hoy en día. ¿Cuáles son las características principales del banco que crea la Constituyente? Bueno, es muy interesante porque uno cuando ve lo que finalmente resultó, pues uno ve casi que los personajes que estaban ahí. Mucho tuvo que ver con los debates de Pacho Ortega con Rudy Holmes. El primero, Pacho Ortega pensaba que el Banco de la República debía seguir asignando créditos a particulares. Por otra parte, Rudy quería un Banco Central independiente, pero no muy independiente. Y Rudy desconfiaba de un Banco Central muy poderoso y por eso quedamos con unas instituciones bastante extrañas. Por un lado, hay una gran independencia del banco. ¿Por qué? Porque el gerente no lo nombra el presidente de Colombia, como en tantos países. En Colombia lo nombra la Junta del Banco. En ese sentido somos muy independientes. Segundo, como en otros países, el banco financieramente es independiente. Tiene las reservas internacionales. El Banco de la República maneja las reservas y las utilidades van para el manejo del banco y lo que sobra va para el gobierno.
En ese sentido es muy independiente, pero ¿qué característica rara tenemos en Colombia? Que el ministro de Hacienda esté en la Junta. Eso es muy extraño. Casi ningún banco central del mundo tira al ministro en la Junta. Eso es porque Rudy lo quiso. Uno podrá debatir si está bien que el ministro esté o no esté, pero creo que ese tipo de cosas de adaptar a lo colombiano las cosas funciona, digamos. Sí, eso ha sido una tradición. Y aún en el caso del ministro Luis Guillermo hay un debate pues grande, y hay mucha gente que defiende lo que se hizo, porque bajar la inflación del 30 al 3 fue muy complicado en Colombia, en un país que llevaba 30 años de inflación. Y esto se baja realmente tal vez en el 99, en la años. crisis del 99. Sí. Entonces, cada que hay un debate grande de por qué el Banco de la República mantiene tasas altas para bajar la inflación, el ministro de Hacienda jugó un papel central, porque era el que defendía políticamente al banco. Claro. Cuando la inflación ya es 3, de pronto el ministro no debe estar. Pero es que uno no puede tener todo al mismo tiempo. Entonces, para bajar la inflación del 30 al 3 fue muy útil tener a los ministros de Hacienda en la Junta. ¿Y la reducción de la inflación es la principal misión del Banco de la República? No, el Banco de la República, realmente lo que dice la Constitución y la Corte, es que el Banco de la República tiene que coordinar con el gobierno sus objetivos. Y por eso el Banco de la República tiene como objetivo final la inflación, pero también tratar de que el país crezca al potencial que se llama, es un término de economistas un poco técnico, pero es a lo que podamos sin generar más inflación. Es como la forma de verlo. Y evitar crisis financieras, ¿verdad? Y que yo creo que eso es muy relevante hoy, porque, por ejemplo, hoy estamos en un mundo muy complicado, donde el gerente Villar pues enfrenta unos retos grandototes, y es que la inflación está en 11 o en 10 y pico, no en 3, y el país está creciendo 0 o negativo. Y entonces hay una presión gigantesca sobre el banco para que, bueno, al fin, ¿qué? Entonces hay ciclos y hay crecimiento a largo plazo y hay inflación. Claro, el objetivo final de la Junta es tratar de que la inflación esté en 3%, pero no ya. Claro. Ellos no están generando una gran recesión para que sea 3. Quieren que sea 3 en 2 años. Pero la recesión se está generando. Pero hay recesión. Ahora, en el momento en que la recesión empiece a bajar la inflación, ellos también van a bajar tasas. Lo complicado en Colombia es que estamos en un mundo bastante enredado, donde la inflación es 11, pero la economía está creciendo 0 o negativo ligeramente. Y cuando el gobierno Petro dice que el banco debería tener la doble misión de empleo, inflación, crecimiento, ¿eso requeriría o se ha pensado en algún tipo de cambio normativo? ¿Eso requeriría un cambio normativo? No, yo creo que eso es lo que tenemos. Cuando la Corte dice que el banco tiene que coordinar con el gobierno, está diciendo eso, está diciendo, mire, usted tiene que velar por la inflación y por el crecimiento. Y ese es el debate en la Junta de todo. Ahora, ¿el banco qué está haciendo? El Banco de la República está tratando de que la inflación baje a 3% en 2 años, no ya, para no producir una recesión. Y pues está tratando de acomodar estos diferentes objetivos. Yo creo el banco está en situación complicada, pero creo que está haciendo su tarea. Otra posibilidad es no tratar de bajar la inflación al 3 y dejarla en 11 o en 20. Pero eso no está funcionando. O sea, la inflación ya de por sí del 11 es muy duro para la gente. La gente está sufriendo mucho con inflaciones de doble dígito. Y otra cosa, Luis Guillermo, es que cuando las cortes dicen que hay que coordinar, también le están pidiendo al gobierno que vele por la inflación. Claro. O sea, no es solo que el banco se encargue de crecimiento de inflación, sino que el gobierno también, ¿verdad? Y es que en los periodos de inflación, este es un tema un poquito técnico, pero es muy fácil de explicar, también cambian mucho los precios relativos. Entonces, cuando yo produzco zapatos y Alejandro produce telas, de pronto resulta que Alejandro se empobrece y yo me enriquezco, simplemente por la inflación. Y eso produce mucho malestar. O para ponerlo en términos más simples, el precio de la papa y el precio de cualquier otro bien. Entonces, en los periodos de inflación hay mucho malestar. En los Estados Unidos, en las encuestas, lo que tiene mal a Biden en las encuestas es la inflación. Profesor, es que Colombia lleva más de 20 años sin crisis económicas y con inflación baja. ¿Cuál fue la última crisis colombiana? La crisis más grande fue la del 99, pero también la del COVID. O sea, en algunos trabajos se muestra, por ejemplo, que entre el 69 y el día de hoy Colombia ha tenido 2 crisis, la del 99 y la del COVID. Argentina ha tenido 19, 20, Turquía 18, 17. Grecia también. Grecia. Pero Colombia es un país excepcionalmente estable
La crisis del 99 fue un golpe enorme a muchos colombianos y hay discusiones pues, que todavía están de qué lo causó y sobre eso podemos hablar. Y a su modo de ver, ¿qué lo causó? ¿Qué lo originó? Muy bien, entonces, por ejemplo, hay un trabajo de Miguel Urrutia interesante que muestra que fueron muchas crisis que fueron gestándose juntas, lo que se llama la crisis del UPAC. Muy bien, hubo una crisis bancaria que se fue gestando durante todos los 90. Los 90 fueron muy desordenados. La Constitución del 91 nos tomó tiempo domarla. Y entonces la Constitución ordenaba que el gasto social creciera cada año, por ejemplo. Y el gasto se disparó en los 90. Hubo muchos problemas para el Banco Central y también el manejo cambiario. O sea, veníamos del 444 de una devaluación gota a gota. O sea, el ministro, el presidente y el gerente del banco fijaban la tasa de cambio todos los días. Y eso tenía un sesgo inflacionario. Funcionó muy bien, pero tenía un sesgo inflacionario, por eso nos fuimos a inflación del 30%. Llega el 91 y la Constitución y le dicen al banco, usted tiene que encargarse de bajar la inflación, con el crecimiento, etcétera, como objetivo también, pero usted tiene que bajar la inflación. Se adopta el esquema de banda, que ¿qué es lo que dice? Que la tasa de cambio puede fluctuar, no es como el gota a gota, claro, pero en ciertos límites. O sea, en una banda arriba y una banda abajo, digamos, como un techo y un piso. Entonces, la crisis del 99 tuvo mucho que ver con el sistema OPAC, crisis bancarias y lo que se llamó la crisis asiática, que todos se juntaron en un esquema de tasa de cambio fijada, como la banda, y acabaron con el país. Claro, y el banco, para defender la banda, lo que hizo fue que subió la tasa de interés de una manera, pues, brutal. O sea, si aquí le estamos quejando con tasas de interés, qué sé yo, de ahora hoy en día de el 18%, en ese momento creo que hubo tasas como del 60%, o 40%. Subieron al 80%. 80%, es imposible cualquier cosa. Imposible. ¿Y por qué subía la tasa de interés? Para que los capitales no se fueran. Para que no se siguiera devaluando, porque había un compromiso de banda, había un compromiso de techo. Entonces, cuando la tasa de cambio iba a pasar el techo, el banco tenía que subir la tasa de interés para que los capitales se quedaran y no se fueran y no hubiera devaluación. Y eso quebró la economía. Además subimos el tema del caguán y todo el tema de seguridad, de falta de confianza en la estabilidad política del país. Era un poco también lo que había en ese momento. Y el gobierno de Samper, la inestabilidad política. Urrutia tiene una historia que yo siempre la escribo en los textos, y es que fue terrible, y es que él cuenta, como gerente, fueron a los Estados Unidos para pasar las reservas que tenía el país en los Estados Unidos a Inglaterra, por miedo a la confiscación del oro que tenía Colombia en el gobierno de Samper. Pues a Maduro le capturaron el oro que estaba en el Banco de Inglaterra. Y después lo soltaron y se lo llevaron para Venezuela y no aparece. Y volviendo al tema de la hiperinflación, ahorita que Argentina está en hiperinflación, Colombia es un país que, como usted menciona, profesor, ha sido estable, ha evitado las grandes crisis, y el último episodio de hiperinflación en Colombia fue el que mencionamos hace ya un rato en el podcast, que fue en la Guerra de los 1000 días. Colombia es un país que nunca ha experimentado grandes crisis hiperinflacionarias como gran parte de la región. Exacto, pero tuvimos, Alejandro, una inflación de 20-30% durante 30 años, que es muy difícil de reducir, porque todo el país aprendió que uno puede vivir con inflación de 20-25 y que es muy difícil bajar. Pero Alejandro, además, José, aquí yo creo que si uno hace un balance de lo que ha sido, lo que fue el cambio del 91, ahora uno puede decir que fue muy exitoso y que uno no debería jugar con o cambiar lo que funciona. Porque el banco cumplió su objetivo. O sea, tuvimos durante 30 años inflaciones del 30%, más o menos. Y desde ese entonces, digamos, desde el 91 para acá, pues logramos romperle el espinazo a la inflación y tener inflaciones de un dígito durante 20 años prácticamente, ¿no? Exacto. Y ahora que estamos teniendo de 2 dígitos, ya la gente empieza a saber y el gobierno a sentir lo que la gente siente cuando la inflación sube un poquito, porque es devastador para el patrimonio de la gente una inflación alta. Entonces, el banco ha sido exitoso en lo que ha hecho. Consiste en que un banco central independiente, flotación cambiaria y manejo de expectativas. Rendimiento de cuentas al Congreso, donde se explica que la meta es 3%, puede que en algunos años nos volemos, pero vamos a volver al 3%, lentamente. Fue muy exitoso y ha sido muy exitoso en el mundo, en Nueva Zelanda, en Inglaterra, en Canadá, en los Estados Unidos, en tantos países.
Y por eso es tan importante volver a la inflación del 3% que teníamos lentamente. Ha sido muy exitoso y, por ejemplo, Luis Guillermo, eso para volver a hablar de la historia del país, ya nadie habla hoy en Colombia de una crisis de balanza de pagos. Ese tema que fue dominante de la economía del país desapareció porque la tasa de cambio flota. Profesor, muchísimas gracias por este recorrido fascinante por 100 años de historia económica del país y la historia del Banco de la República desde que el profesor Kemmerer llegó, Luis Guillermo, a comienzos de 1923 a Bogotá. Muchas gracias por acompañarnos acá en Deja Vu. Estas son reflexiones que para sus miembros de junta, sus colegas del Banco de la República, van a tener en los próximos meses. Y el Banco de la República, José, ha mostrado durante sus 100 años, pero además también durante sus últimos, 30 y pico de años, que es una institución que es tal vez, como decía Malcolm X, la más importante del país. Pues con todos mis sesgos, es la más importante del país. Ha funcionado exitosamente y yo creo que el país entero lo reconoce. En todas las encuestas aparece como la entidad que genera más confianza entre los colombianos y eso hay que preservarlo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy y bueno, los esperamos al próximo episodio de Deja Vu. A ustedes muchas gracias por la invitación. Deja Vu es un producto de La Silla Podcast. Grabado en los estudios de La Silla Vacía. Escrito y dirigido por Luis Guillermo Vélez y Alejandro Lloreda. Producido y mezclado por Fernando Cruz y la coordinación de Tatiana Duque. Cada 15 días, un nuevo episodio en su plataforma preferida. Gracias por escuchar.